La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio Reforma a los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otorgamos el uso de la voz al maestro Carlos Héctor Daza Zaragoza, coordinador del evento. Adelante, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, comunidad universitaria y comunidad académica de todas las instituciones públicas y privadas que nos siguen a través de estas redes de Facebook Live, en la página oficial de la Facultad de Derecho y, por supuesto, en la del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, como ya lo comentábamos, vamos a hablar sobre lo que son las reformas a los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la responsabilidad y los delitos que pueden ser cometidos por el presidente de la República. Para hablar de este tema, hoy nos honra con su presencia nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. También nos acompañan el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, el doctor Carlos Cuenca Dardón. Nos acompaña también el maestro Arturo Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal. Asimismo, contamos con grandes catedráticos, como el doctor Gabriel Regino, quien es académico de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Albertico Guinto, quien es coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y el doctor Miguel Gutiérrez Huereca, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y director general del Instituto Comprender. Para dar inicio a este magno evento, les doy el uso de la palabra a nuestro querido director de la facultad para que nos dirija un mensaje. Sea usted bienvenido, señor director. Adelante. Muchas gracias, don Carlos Daza Zaragoza. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Facebook Live a todo el territorio nacional y a otros países de Latinoamérica donde seguramente nos estarán viendo para llevar a cabo una sesión de trabajo muy importante. Yo quiero reconocer el esfuerzo que siempre están haciendo los colegios de profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como el Seminario de Derecho Penal, para estar siempre generando discusión, conocimiento, análisis, para poderlo difundir a la sociedad sobre los temas de mayor interés. Le doy la bienvenida a esta aula universitaria de la Facultad de Derecho a mi querido amigo Gabriel Regino, que es su facultad, de su página, pero a nuestros invitados, al doctor Albertico Guinto y al doctor Miguel Antonio Gutiérrez Greca, quienes nos van a acompañar esta mañana para poder llevar a cabo un conversatorio de la mayor importancia. Vamos a estudiar el efecto que tienen las reformas constitucionales recientes que se publicaron el 19 de febrero en el Diario Oficial de la Federación sobre los artículos 108 y 111 que tienen también que ver con el 110 en materia del fuero constitucional de la institución política del presidente de la República. Como todos sabemos, el presidente de la República, desde la campaña para buscar la primera magistratura, ofreció revisar el tema del fuero del presidente para que este no se convirtiera pues simplemente en una institución que impidiera que el presidente se sometiera, al igual que los ciudadanos, al mandato de la Constitución. El fuero, como todos sabemos, pues es una constitución que ha estado presente en la historia constitucional de México. Es una de las instituciones que heredamos de la Constitución de Cádiz de 1812, que establecía en su artículo 128 que los diputados deberían de ser inviolables por sus opiniones.
Y esta institución se mantuvo en todos los instrumentos constitucionales de nuestra historia hasta llegar a la Constitución de 1917, en que el texto original establecía que el presidente, durante el tiempo de su encargo, solo podría ser juzgado de traición a la patria, que era un concepto ambiguo, y por delitos de fuero común. A raíz de esta nueva enmienda constitucional, se incluyeron los hechos de corrupción, los delitos electorales, dice la Constitución, y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Esta reforma, como podemos comprobar, no desaparece el fuero constitucional, sino que amplía el margen de control al que estará sometido el presidente y aumenta el catálogo de supuestos por los cuales podría ser imputado y juzgado. Conviene recordar que el fuero no es una figura jurídica que busca brindar protección hacia personas, sino a instituciones. Es una protección constitucional que busca salvaguardar la libertad e independencia requeridas para el ejercicio de algunos cargos públicos que están señalados en la Constitución, pues para que no puedan ser objeto de persecuciones judiciales o de carácter político que pudieran comprometer la función pública que tienen encomendada. Hoy por hoy, la Constitución establece una nueva reglamentación en materia del fuero presidencial. En lo personal, yo siempre consideré que era conveniente que el presidente de la República mantuviera la protección constitucional, porque sigue siendo la institución política más importante del país, y yo de alguna manera concuerdo con la reforma, pero sin embargo, habremos de escuchar qué tiene que decirnos Carlos Cuenca, Carlos Daza, Gabriel Regino, Arturo Cosío, Albertico Guinto y Miguel Ángel Gutiérrez sobre este tema, en el que seguramente escucharemos distintos puntos de vista, distintos enfoques, desde luego que no solamente son conocedores de la materia constitucional, sino expertos en materia penal, lo cual nos permite a los constitucionalistas aprender de lo que habrán de decirnos en este conversatorio muy, muy interesante que hoy en la mañana tenemos el gusto de presenciar. Muchas gracias, Carlos, y adelante con el conversatorio. Muchas gracias, señor director, por este magnífico mensaje de bienvenida y que precisamente nos sitúa en este marco de lo que vamos a hablar en este conversatorio. Para dar inicio, me gustaría cederle el uso de la palabra a nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, al doctor Carlos Cuenca Dardón. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carlos Daza Zaragoza. Gracias, señor director, por permitirnos este espacio, por permitirnos hacer un conversatorio donde van a exponer temas de carácter constitucional y penal, expertos en la materia. Esta modificación que vamos a tocar el día de hoy va a tener varios aspectos. Efectivamente, no terminó el fuero, no se acabó, pero seguramente va a haber algunos comentarios importantes en relación a cómo debe el deber ser del procedimiento para encontrar la responsabilidad a que se refiere el 108 de la Constitución. Yo quiero empezar dándole el uso de la palabra al primer ponente de hoy, el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, quien es el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad, experto en materia penal, pero sobre todo oírlo en relación a esta modificación para saber qué es lo que procede relativo al enjuiciamiento del señor presidente en caso dado ante el Senado de la República. Lo atendemos, señor director, y nuevamente muchas gracias, señor director. Saber que tiene usted muchas ocupaciones, tenía otro evento, nos hizo un espacio para estar con nosotros, se lo agradecemos mucho y esperamos que el tiempo que esté con nosotros esté muy bien.
Muchas gracias, director, y adelante, Arturo. Muchas gracias, querido doctor Carlos Cuenca. Saludo a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que ya adelantó gran parte de lo que vamos a tocar por lo menos en lo que a mí respecta, en este conversatorio. Y saludo con gusto también al maestro Carlos Daza Zaragoza, coordinador también del evento, al doctor Gabriel Regino, al doctor Miguel Gutiérrez Huereca, al doctor Albertico Guinto, y a todas y a todos quienes nos escuchan y nos acompañan, tanto en el aula de Zoom como en la transmisión de Facebook. Por supuesto, también saludamos a nuestro querido secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo. Y bueno, decía nuestro director, y decía bien, no es que haya desaparecido con esta reforma, como lo han estado publicitando, de que ya se acabó el fuero del presidente de la República. Tendríamos que entender que la inmunidad que para los altos servidores públicos otorga la Constitución prevalece, pero que, como también decía bien nuestro director, no es una protección para la persona, sino que lo que se está de alguna manera es dando un blindaje, digamos, a la institución, al cargo que se representa. Es decir, tendríamos que estar pensando en que lo que estamos o lo que está protegiendo la Constitución es el debido desempeño de una función, y por eso es que mientras se ocupa el cargo no puede ser enjuiciado penalmente alguno de los servidores o alguna de las servidoras públicas que enuncia el artículo 111 constitucional, y por lo que hace el presidente de la República en términos del artículo 108 en relación con el 110. Me gustaría a mí partir de, ya también nuestro director nos hablaba de algunos antecedentes constitucionales, simplemente recordar lo que decía la Constitución en los dos párrafos que fueron reformados en la publicación del 19 de febrero de 2021, que el artículo 108 decía antes de la reforma: el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Mientras que el artículo 111 señalaba: por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Se modifican estos dos párrafos y básicamente en el artículo 108, también ya lo decía el doctor Contreras, se agregan los delitos electorales, los hechos de corrupción, y se señala, en lugar de hablar de aquellos delitos graves del orden común, a todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Por lo que hace al artículo 111, básicamente se le agregó una primera oración al párrafo cuarto, que establece: para proceder penalmente contra el presidente de la República. Y entonces lo que encontramos es todavía una inmunidad. Si hablamos del fuero como esta imposibilidad de acudir directamente ante la autoridad judicial para enjuiciar a una persona que ostenta un cargo público de alto nivel, prevalece. Es decir, no se puede juzgar de entrada por cualquier delito al presidente de la República durante su encargo, solamente tendríamos que interpretarlo a nivel federal por traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales, quedando abierta la puerta, ahí sí, en el ámbito local, para poder ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano o ciudadana. Sin embargo, aún para ser juzgado por estos delitos, es necesario tener presente la modificación al artículo 111. Y al respecto yo debo decir que siempre me ha parecido muy confusa la redacción. Primero, vamos a partir de que el artículo 110 establece lo que conocemos como el juicio político, que es un procedimiento en el que la Cámara de Diputados se erige en acusadora ante el Senado de la República, que constituye el jurado de sentencia, pero que tendríamos que entenderlo, es para el juicio político y no para la declaratoria de procedencia, salvo en lo tocante al presidente de la República. Es decir, habría que ir distinguiendo los diferentes tipos de responsabilidad de los servidores y las servidoras públicas, que sabemos puede ser, por ejemplo, de naturaleza política, y para esto tenemos el juicio político, tenemos la de naturaleza penal, civil, laboral, administrativa.
Concretamente, el artículo 110, insisto, se trata de la responsabilidad política a través del juicio político, en el que tenemos un juicio en forma, en el que se pueden establecer dos sanciones, que son la inhabilitación y la destitución de la persona en caso de ser condenada por la mayoría calificada del Senado de la República. Para lo que es el procesamiento penal de los servidores públicos, de los altos servidores públicos y servidoras públicas, el artículo 111 confiere la facultad a la Cámara de Diputados para declarar que ha lugar a proceder, lo que conocemos coloquialmente como la declaratoria, como el juicio de desafuero. Un procedimiento en el que solamente interviene la Cámara de Diputados y cuyo efecto, salvo para el presidente de la República, sería separar al servidor público o a la servidora pública de su función mientras dura el procesamiento penal. ¿Qué ocurre con el presidente de la República? Pues básicamente lo que nos está señalando el artículo 111 ya reformado es que para proceder penalmente contra este servidor público, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. Y aquí viene parte del problema y que desde mi opinión no se ha solucionado. Esto lo podemos interpretar en dos formas. Primero, que la declaratoria de procedencia la hace el Senado de la República a petición de la Cámara de Diputados para que una vez que se declara que ha lugar a proceder pueda ser separado del cargo y juzgado por el Poder Judicial, o bien que es el Senado de la República el que va a juzgar los posibles delitos que se le puedan atribuir durante su encargo. ¿Por qué? Porque hablamos de una acusación y hablamos de un jurado de sentencia. Pero obviamente tendríamos que estar entendiendo que lo ideal tendría que ser que la norma penal la aplique el Poder Judicial, es decir, el Senado puede conocer de la responsabilidad de carácter política, pero no es el órgano adecuado para fincar una responsabilidad judicial. Creo que se perdió una oportunidad magnífica con esta reforma que ya se iba a plantear y que se resolvió para el artículo 111, para aclarar bien cuál es el alcance de este artículo 111. Creo que se quiso hacer, y creo que, por lo menos es mi interpretación, quien tiene que juzgar al presidente de la República es el Poder Judicial, y lo que tendríamos simplemente es una declaratoria de procedencia a cargo del Senado. Es decir, siguiendo los lineamientos que para el juicio político se prevén para todos los demás altos servidores públicos, porque también habría que decir, curiosamente, para el único para el que no procede el juicio político de todos los altos servidores públicos es para el presidente de la República. Entonces, no procede juicio político contra él, pero se sigue el procedimiento del juicio político para la declaratoria de procedencia. Y digo que es solamente para la declaratoria de procedencia, porque independientemente de que la última parte del cuarto párrafo del artículo 111 señale que en ese supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable y que por esto para mucha gente significa que el Senado es el que juzga por los posibles delitos, yo me aparto de esta interpretación, toda vez que con el agregado que se le puso de para proceder penalmente contra el presidente, solo habrá lugar a acusarlo. Y lo que tendríamos que entender es, si vemos el primer párrafo, nos dice para proceder penalmente contra, y vienen una serie de servidores públicos, dice para proceder penalmente contra diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, etcétera, se requerirá que la Cámara de Diputados declare por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha lugar o no a proceder contra el inculpado. Vemos que empiezan ambos párrafos con para proceder penalmente contra. Por lo tanto, de lo que estaríamos hablando, en mi opinión, es de una declaratoria de procedencia, solamente que por ser el presidente de la República, estaría a cargo del Senado de la República con una petición por parte de la Cámara de Diputados. Esto, insisto, es una interpretación y lo que dice la parte final del cuarto párrafo en el sentido de que el Senado resolverá
con base en la legislación penal aplicable, bueno, tenemos que entender que estamos hablando que en términos del artículo 108, en el caso de delitos federales como traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales, no habría problema. El punto es con los delitos del fuero común, los que podrían ser, dar motivo a un proceso para cualquier ciudadano o ciudadana. Y en ese sentido, lo que nos está diciendo es que tendría que tomarse la legislación aplicable dependiendo de la entidad federativa en la que se hubiera realizado la conducta. Es decir, sería, en mi opinión, una declaratoria de procedencia por el Senado, tomando en cuenta la ley penal aplicable, suponiendo que fuera una del fuero común, la de la entidad que corresponda. Si fuera la federal, no habría problema. Pero lo cierto es que no se acabó la inmunidad, que sigue teniendo esa inmunidad porque sigue habiendo el impedimento para llevarlo a proceso en forma directa. Y en relación con esta idea de quién lo debe de juzgar, insisto, para mí solamente el Senado debe de hacer la declaratoria de procedencia y quien debe de juzgar es el Poder Judicial. Máxime que el artículo 111, en alguna de las partes que no ha sido tocada, establece que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables. Es decir, estamos hablando tanto de la que hace la Cámara de Diputados para que proceda penalmente la acción contra cualquiera de los altos y las altas servidoras públicas del artículo en su primer párrafo, como para el presidente de la República en términos del párrafo cuarto en relación con el 110 y con el 108, no podría ser una sentencia del orden penal y volverla inatacable. Sería algo totalmente absurdo considerar que el jurado de sentencia podría individualizar la pena cumpliendo con todos los trámites necesarios para poder hacer el fincamiento de la responsabilidad penal y dejar al sujeto imputado o ya acusado sin la posibilidad de un recurso efectivo contra una sentencia del orden penal. Por todas estas razones, insisto, creo que no hay término a la inmunidad presidencial. Segundo, solamente se amplió el espectro de delitos por los que se le puede juzgar durante su encargo, pudiendo ser juzgado posterior al mismo por cualquier otro delito, y que la declaratoria de procedencia se tiene que hacer por el Senado para que pueda ser juzgado más adelante. Serían los comentarios que yo haría respecto a esta reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal, por sus comentarios muy válidos. Ahí hay una confusión en la redacción del precepto constitucional. Y yo le voy a pedir ahora al maestro Gabriel Regino García, quien es originario de la Ciudad de México, no voy a decir su edad, pero nació en el 70, es egresado de la Facultad de Derecho, maestro de la misma, es maestro en juicios orales, en la licenciatura y en la división de estudios de posgrado da la materia de garantías y amparo. Él cuenta con estudios de filosofía, criminología y ciencias forenses sobre el sistema acusatorio. Su línea de investigación está centrada en la desconstrucción e incorporación de modelos matemáticos y él es titular del despacho Regino Abogados, penalistas con sedes en las ciudades de Tijuana, Zacatecas, Hermosillo, Monterrey y Ciudad de México. Maestro Gabriel Regino, es de usted la palabra. Gracias, mi amigo Carlos Cuenca, mi director, qué gusto saludarle. A todos los que nos están acompañando, tanto en el panel, Carlos, Héctor Daza, qué gusto, los maestros invitados que nos están haciendo el honor de estar aquí en la Facultad de Derecho, que nunca descansa gracias al liderazgo de nuestro director, maestro Guinto, maestro Miguel Antonio, gracias que estén. Y bueno, vamos rápidamente a exponer lo que consideramos respecto a esta reforma constitucional en materia de responsabilidades del presidente de la República. Ciertamente hay una especie de confusión respecto a qué sucede. Bueno, la confusión de la norma siempre es algo característico, intrínseco de la interpretación, que siempre también a su vez estará
matizada por una gran cantidad de factores que nos hacen cuestionar hasta la facultad de interpretación misma, pero las normas son para eso, para interpretar. ¿Cuál es la posición que asumo ante la reforma constitucional? La posición que asumo es que es innovadora, sí amplía el catálogo de hechos por los cuales se puede proceder penalmente, y aquí está la clave porque el maestro Cosío lo dijo puntual, proceder penalmente contra el presidente de la República. Estimo, por lo tanto, partir de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un capítulo destinado de manera específica a la responsabilidad de los servidores públicos. Todo lo que esté ahí es ámbito de responsabilidad de los servidores públicos. Y como lo señaló el maestro Cosío, solo hay dos esquemas procesales para determinarlas: el juicio político y la declaración de procedencia. No hay más. El juicio político, como su nombre propio lo indica, es un procedimiento que se sigue única y exclusivamente ante la Cámara de Diputados por hechos que establece el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. El juicio político puede ser iniciado por cualquier ciudadano. No requiere una calidad específica. Es decir, no se requiere que sea un fiscal, porque el juicio político tiene otra naturaleza. El juicio político tiene como fin, en caso de acreditarse el hecho, la inhabilitación del servidor público para futuros cargos y la destitución del que está ejerciendo. Es el impeachment, es la figura inglesa del impeachment. No va más allá. Son hechos de apreciación política. Un ejemplo. Se consideran causales del juicio político la violación sistemática de las garantías individuales. Pensemos en una institución, en un estado o una autoridad que tenga vinculación, desde luego, competencia para que les atribuible, en un estado de la federación donde la tortura es una práctica común de la fiscalía para fabricación de culpables. Estamos en el ámbito penal. En esos casos, se puede llevar ante el Congreso del Estado, me refiero a una entidad federativa, si fuera a nivel federal, sería la Cámara de Diputados, una petición de juicio político. Correcto, se presenta. Ok, lo recibe la oficial de partes y dice, esta demanda, ¿qué hago con esto? Ah, bueno, la tiene que mandar a la sección instructora. ¿Y qué es la sección instructora y quién establece que hay una sección instructora? El reglamento de la Cámara correspondiente, sea estatal o sea la Cámara de Diputados. Bien, ¿qué es lo que va a hacer la Cámara de Diputados? Va a recibirla, la sección instructora, va a analizarla en cuanto a si va con los documentos que son necesarios, si es procedente, si no es procedente, aclarar, prevenir, etc. Si considera que hay elementos, ok, entonces informe y vamos a iniciar este procedimiento. Y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece el procedimiento a seguir. ¿Cuál es el procedimiento? Notificar a la parte que ha sido señalada como responsable para que rinda un informe sobre ese particular, puede comparecer, puede nombrar defensor, puede acceder a lo que se está integrando y la Cámara va a pedir los informes que estime conducentes. Pero aquí la pregunta es, si el reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a la sesión instructora y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tuviese alguna laguna respecto, permítanme esta posibilidad, valorar la admisión de pruebas, por ejemplo, que la persona a quien se le está pidiendo juicio político dice, no, sesión instructora, esto es falso, yo voy a demostrar y voy a traer testigos, y voy a traer peritos. Ok, sí, está bien, estás en tu derecho. ¿Con qué legislación va a resolver si admite, si no admite esos medios probatorios? ¿Y con qué legislación va a llevar a cabo el desahogo de esos medios probatorios? Bueno, la Ley Federal de Responsabilidades lo resuelve en su artículo 48. Todo lo que no esté previsto se va a apoyar en el proceso penal federal. Ahí está la solución.
porque los procesos tanto de juicio político como de declaración de procedencia tienen un matiz penal extraordinario, tienen un aroma penal que no lo pueden perder bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo maravilloso de esta temática a la que nos encontramos convocados. Y en el juicio político se sigue, y si la sección instructora, después de recabar todos los elementos, dice sí al lugar, entonces la Cámara de Diputados se convierte en gran jurado. Claro, un gran jurado, notas del impeachment, y entonces ahí se cita a la persona, se cita a su defensa, se hace la perorata y bien. Si la mayoría absoluta dice sí, se demostró la violación de las garantías individuales de forma sistemática, el fiscal queda destituido de su cargo y queda inhabilitado durante 8, 10 años, 20 años, los que ustedes gusten y mal. Bien, ahí quedó. Ese es el juicio político. ¿Qué sucede en el caso de la declaración de procedencia? En el caso de la declaración de procedencia, tenemos un requisito de procedibilidad que tiene que ser un fiscal quien lo solicite, porque tiene que haber una carpeta de investigación respecto de hechos que posiblemente sean constitutivos de delito y que está previa a ser judicializada y que no se puede judicializar porque la persona contra quien se va a judicializar forma parte del primer párrafo, del quinto párrafo del 111. Es decir, es alguno de los servidores públicos que están en esas categorías. Y si está en esas categorías, lo que se va a pedir es una declaración de procedencia. Bien, ¿y cómo se lleva a cabo la declaración de procedencia? Lo dice el propio 111, conforme al 110. Cuando dice el constituyente, en los términos del 110, es porque tiene que haber sección instructora, tiene que permitirse que se le notifique al Ministerio Público, se le notifique al defensor, se le notifique al investigado, aunque generalmente se utiliza el término imputado en las propias declaraciones de procedencia, y se le va a citar, va a haber pruebas, va a haber un periodo probatorio, desde luego. Y aquí viene lo interesante de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Procedimientos, perdónenme ustedes, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que data de 1986, todavía viene arrastrando unos términos y vocablos que no han sido actualizados. Por ejemplo, cuando les digo que la ley supletoria es la ley penal, procesal, alude textualmente al Código Federal de Procedimientos Penales, el cual se encuentra abrogado. ¿Cómo salva la reforma constitucional que estamos hoy comentando en esta circunstancia? Cuando dice el Senado, porque es ante el Senado quien se va a llevar la declaración de procedencia, el Senado, en el caso del presidente de la República, aplicará la legislación penal correspondiente. ¿Para qué? Pues para la tramitación, la sección instructora, recibir pruebas, etc., todo ello. Y aquí lo interesante viene aquí, por ejemplo, imaginen en la sección instructora, ¿ok? Ofrecemos testigos, si fuéramos defensores del presidente o de algún otro funcionario que está ahí, ¿ok? Presentamos testigos, ¿correcto? ¿Cómo se va a llevar a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio? ¿Me explico? Objeciones, refutación, la prueba de refutación, interesantísimo. Entonces esto nos abre un campo muy enriquecedor para los que estamos enamorados y apasionados por el ámbito penal. Y por supuesto que se puede llevar a cabo porque la Constitución lo está estableciendo. Por supuesto que podemos hacer esas cuestiones, podemos invocar nulidades, podemos hacer una gran cantidad de cosas en vías de una defensa. Por lo tanto, la Fiscalía también tiene que estar avispada para llevar a cabo, dentro de la sección instructora, a buen cauce, lo que está buscando. Proceder penalmente contra el presidente de la República. Insisto, cuando la reforma constitucional dice que para proceder penalmente contra el presidente se va a seguir en términos lo establecido en el artículo 110, es en cuanto al procedimiento. Y cuando refiere que va a aplicarse la legislación penal correspondiente, Código Nacional de Procedimientos Penales, es en los términos de la supletoriedad que se requiere para ese tipo de procesos. No para que la Cámara de Senadores sea la que resuelva y diga si es culpable y le imponemos tantos años. ¿Por qué no es sostenible esta interpretación? Porque la propia Constitución resuelve esta aparente confusión en el artículo 49, párrafo segundo. Ningún poder se puede depositar, perdón, dos poderes no se pueden depositar en una sola persona. Por lo tanto, el Senado no puede ser juez. El Senado solo lo que tiene que hacer es declarar la procedencia. Nada más. Por eso,
de una interpretación, diría la Corte, sistemática y funcional, tenemos que al estar el párrafo quinto del 111 dentro del apartado de declaración de procedencia, al presidente de la República sí se le puede llevar a proceso penal sin ningún problema, por traición a la patria, por hechos de corrupción, por delitos electorales, y como bien lo asentó el maestro Cosío, en el ámbito local estatal, por cualquier otro delito por el que pueda ser enjuiciado cualquier ciudadano, cualquiera. Pero, acompaño también lo que dijo mi maestro Cosío, tiene que llevarse a cabo todos estos procedimientos. Insisto, declaración de procedencia, sí, en términos del 110, todas las etapas de la sección instructora, legislación penal aplicable procesalmente hablando, Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a resolver el Senado, simple y sencillamente, si ha lugar o no a declarar la procedencia. Y listo. Si ha lugar a declarar procedencia, el presidente en ese momento queda sin chamba y queda a disposición de la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de correspondiente para que inicie el proceso que sigue. ¿Ok? Esto viene a colación, aprovecho, me quedan unos minutitos, por lo que está ocurriendo actualmente en un estado de la República, donde se decía que un gobernador que está ahorita precisamente en un proceso de declaración de procedencia, al final del día será su legislatura del estado la que determine si ha lugar o no a ponerlo a disposición de una autoridad. No, es un errorzazo. ¿Por qué? Imagínense un Congreso estatal revisando las decisiones del Congreso federal. Cuando la Constitución dice, en caso de que proceda la declaración, se le comunicará a la legislatura estatal para que proceda en los términos que correspondan. ¿En qué términos corresponde? Dice la Ley Federal de Responsabilidades de los Públicos. Las legislaturas actuarán en los términos que les corresponde. ¿Y qué dicen las constituciones estatales? Cuando a un gobernador haya lugar a formarle una causa, se convocará de inmediato a una sesión extraordinaria para nombrar al gobernador sustituto. Sea para que convoque elecciones, sea para que termine el tiempo para el que había sido electo el anterior. Todo es sistémico. No se le corre traslado a la legislatura del Estado para que diga si el Congreso Federal actuó bien o actuó incorrectamente. No. Entonces, esta interpretación funcional sistémica nos permite, desde mi posición, establecer que sí se puede hoy en día proceder penalmente contra el presidente de la República, siempre y cuando se cumpla lo establecido en las etapas procesales con la legislación penal procesal aplicable en esos términos. Maestros y queridos radioescuchas, imagínense, videoescuchas, muchas gracias. Gracias al maestro Gabriel Regino por su opinión tan clara. Ahora voy a pedirle al doctor Albertico Guindo Sierra, quien es titular de la firma Guindo Sierra Abogados S.C., es coordinador de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es representante de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados del Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica y ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Maestro Albertico, la palabra es de usted. Mi querido doctor Carlos Cuenca, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar el día de hoy compartiendo en este gran conversatorio con grandes amigos, grandes juristas y grandes profesores que en mi gran formación académica, a lo largo de esta formación académica que he tenido, han pues construido parte de su servidor, como lo es usted, mi querido doctor Carlos Cuenca, y por supuesto, don Arturo Luis Cosío, gran amigo y mi gran catedrático que le he seguido y les he respetado siempre como tal. Y bueno, pues todos los días sigo aprendiendo de ustedes y de todos los que integran también este conversatorio. El doctor Gabriel Regino, flamante exposición, al igual que el doctor Arturo Luis Cosío. Gracias al secretario general de la Facultad de Derecho, Ricardo Rojas. Muchas gracias al director de la Facultad, Raúl Contreras, por esta invitación y por permitirme estar aquí con ustedes. Pues mis antecesores han hecho unas exposiciones brillantes, muy claras, muy precisas. Daré nada más seguimiento en cuanto que hago propio respecto de las exposiciones, que tendré que hacerlo totalmente. Repito, han sido muy claros, han sido muy precisos. El doctor Arturo Luis Cosío bien lo decía en cuanto a esta procedencia
o esta declaratoria de procedencia, como lo marca el artículo 111, para proceder penalmente contra, viene una cantidad de distinción de servidores públicos, esto en relación, por supuesto, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En su artículo 25, esta ley refiere precisamente que cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, como también lo decía el doctor Regino, ya sea el fiscal general de la República, ya sea algún fiscal estatal, y siempre que se cumplan los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal. Lo que decía el doctor Regino, ¿no? Entonces, si estamos hablando que hay un fiscal que está haciendo una imputación a un servidor público, en el caso concreto al señor presidente de la República, ¿cuál es la primera fase que se debe cumplir para efecto de que este fiscal después pueda, de alguna manera, ejercer esa acción penal? Pues primero, la declaratoria de procedencia, como bien lo decían mis antecesores, y en el caso del señor presidente de la República, pues esta tiene que ser ante el Senado, ya que la declaración de procedencia, que está vinculada a la materia penal, no así el juicio político, como lo refirieron anteriormente, esta declaratoria de procedencia está relacionada con los ilícitos de esta naturaleza, o sea, de materia penal que puedan cometer los servidores públicos que establece el artículo 111 de la Constitución. Y en 108, como ampliaron ahora esta gama de artículos en materia penal, que puede ser cualquiera de los estipulados, ya sea en el Código Penal Federal o en los códigos penales respectivos de cada una de las entidades federativas. Este proceso parlamentario de la declaración de procedencia era lo que en la práctica conocemos como el famoso desafuero, ¿de acuerdo? Y se señala que en ese momento que la declaratoria se desarrollará exclusivamente, no para el presidente de la República, para los otros servidores públicos, ante la Cámara de Diputados, quien se convierte en un órgano de acusación y después se manda ante el Senado, quien la hace de jurado de sentencia. Pero para el caso específico del señor presidente de la República, esta declaratoria de procedencia, como lo decía el doctor Regino, es únicamente ante el Senado. Y si hablamos, retomo lo que decía el doctor Cosío en cuanto al artículo 111, que refiere precisamente donde dice, para proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Interpreto de la misma manera que mis antecesores que únicamente la Cámara de Senadores se convierte en esa competencia, digamos, jurisdiccional parlamentaria para efectos de determinar si procede esta declaración de procedencia para que quien vaya a ejercitar acción penal en contra del presidente sea la Fiscalía General de la República, que es la única facultada para la investigación de los delitos en términos del artículo 21 constitucional, así como en términos del artículo 102 constitucional de la carga probatoria, de buscar las pruebas y presentarlas ante la autoridad jurisdiccional competente. Como decía el doctor Regino, no podemos, ante una Cámara de Diputados, imagínense, llevar un juicio oral, porque se tienen que seguir las reglas establecidas en la aplicación penal, como lo decía el doctor Cosío. Entonces, todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no refiere como tal la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todavía nos habla del Código anterior, como bien lo aclaraba el doctor Regino, pero bien, entonces la sección instructora de la Cámara de Senadores no tiene esa capacidad que tiene un juez para conocer respecto de las técnicas de investigación, de las pruebas, cuando estamos ante un delito donde pues no hay una prueba directa, sino hay un conjunto de indicios de esta prueba circunstanciada o la prueba indiciaria,
para construirla, cómo van a aplicar esa racionalidad atendiendo las reglas de la lógica, por ejemplo, que establece el artículo 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde quien acusa tiene que rebasar ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Entonces, para eso la competencia, por supuesto, son las autoridades judiciales. Y en relación con el artículo 49, que establece que no se pueden depositar dos poderes en una sola persona. Entonces, la Cámara de Senadores, coincido totalmente con el doctor Cosío, con el doctor Regino, no va a llevar el proceso penal. Solamente hará alusión a la procedencia de esta declaración, de la declaración de procedencia establecida en el artículo 111, para efectos de que deba de rendir ese dictamen de que si procede o no que la autoridad competente, esto es la Fiscalía, pueda seguir ese proceso penal ante las instancias competentes a efectos de que sea juzgado el señor presidente de la República para, dependiendo del delito que se le impute a nivel federal o estatal, para eso se apertura en el 108 de que puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano o cualquier persona. Entonces, sí, mi coincidencia en esa interpretación armónica en cuanto a que la Cámara de Senadores única y exclusivamente está facultada para conocer respecto de la declaratoria de procedencia, para que después se ponga a disposición de la autoridad competente, que sería la Fiscalía General de la República o alguno de los fiscales estatales, y de ahí, por supuesto, ante las autoridades jurisdiccionales competentes para conocimiento de esa imputación que exista en contra del señor presidente de la República. ¿Sería cuánto, por favor? Muchas gracias, don Albertico. Gracias por sus ideas. Al doctor Miguel Antonio Huereca, le agradezco mucho su presencia, y yo le pediría, director general, de comprender, maestro del INACIPE, maestro de muchas generaciones. Yo veo que muchos le dicen maestro, quiere decir que ha sido un guía en la materia penal. Y maestro don Miguel Gutiérrez Huereca, su opinión, por favor, en relación a este tema. Claro que sí, maestro. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Quiero agradecer profundamente la invitación que se me hizo el día de hoy para participar en este conversatorio. Estoy muy contento, muy emocionado. Quiero agradecer a nuestra máxima casa de estudios por esta invaluable oportunidad que nos brinda. Siempre es un honor estar presente en esta facultad. Por supuesto, al señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, a los organizadores, doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, maestro Carlos Daza Zaragoza, doctor Albertico Guinto Sierra, doctor Gabriel Regino, maestro Arturo Alberto Luis Cosío, maestro Ricardo Rojas. Es un privilegio, en verdad, créanme, compartir el día de hoy con todos ustedes. Un verdadero honor. El tema que nos ha traído aquí el día de hoy ha sido brillantemente expuesto por mis antecesores. Me parece que cada una de las interpretaciones que se han vertido pues están pues armonizadas con mi punto de vista. Como bien se dijo, el 19 de febrero del año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, y para el caso del artículo 108, pues se dice en esta reforma que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que pudiera ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. El texto anterior, como ya lo han referido mis antecesores, decía que el presidente de la República
durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. La justificación a esto fue que el fuero no debe ser un impedimento para poder sustanciar procesos penales en contra de todos aquellos servidores públicos que tuvieran ese beneficio, que existen dos principios, que es la igualdad ante la ley y la imparcialidad de la justicia, y esto implica que no debe de haber ninguna distinción cuando se cometa una falta o una conducta contraria al derecho. Su fin, pues, es basarse en las necesidades del país para una sana materialización de las atribuciones otorgadas al ente gubernamental en beneficio de la organización y de la administración del Estado. Debe decirse también que cuando menos hubo 5 dictámenes anteriores y que se pretendían llevar a esta reforma, ¿no? Pues la causa, se dice que los diversos sectores de la sociedad que demandan justicia por los abusos y arbitrariedades de aquellos servidores públicos que gozan de fuero e inmunidad procesal penal. Yo me permití realizar una pequeña comparación muy sencilla en cuanto al texto reformado y el texto anterior que anteriormente he aludido. Y en ambos textos encuentro que el destinatario de la norma es el mismo, ¿no? Es decir, el señor presidente de la República. Me queda claro que en este segundo párrafo del artículo 108, a lo que se atiende exclusivamente es al tema del catálogo de delitos, ya que el proceso, como ya lo han explicado mis antecesores de manera brillante, en cuanto a competencia, requisitos de procedencia y todo ello que ha quedado perfectamente claro, pues está en diverso dispositivo. Aquí lo importante es señalar cuáles son los delitos por los que el presidente puede ser procesado, y según mi entendimiento, pues son todos, solo que se hace una distinción, considero yo, que probablemente innecesaria en cuanto a que se resalta el tema de hechos de corrupción y delitos electorales. También dentro del contenido de la norma advertimos que en el anterior dispositivo se hablaba de ser acusado y en el actual se refiere a ser imputado y juzgado. Me parecería que esta distinción semántica muy probablemente atiende a realizar la adecuación terminológica al proceso penal acusatorio, aun y cuando sabemos que, como ya lo han dicho, pues es un proceso diferente, pero dijo el maestro Regino, huele a penal, ¿verdad? Muy ciertamente, ¿no? Y cuando sabemos que, pues obviamente, faltaría también quizá el tema de la palabra acusación en el nuevo texto reformado, pero se interpreta de igual forma que pues estarían agotados todos esos conceptos terminológicos en virtud de lo que ya se ha manifestado anteriormente. Las escaleras se barren de arriba para abajo. Es solo una de las tantas afirmaciones que se han realizado desde hace muchos años durante la campaña política, así como dentro de este sexenio denominado la Cuarta Transformación. Esta expresión se ha utilizado como un inequívoco compromiso del señor presidente que denota su interés por erradicar la corrupción en nuestro país, y se ha dicho también que los titulares del Poder Ejecutivo han realizado negocios al amparo del poder y que existe una mafia que históricamente se ha visto beneficiada por la inmunidad parlamentaria que otorga la Constitución a ciertos servidores públicos, generando con ello impunidad y descontento social, ¿no? 7 exgobernadores presos y 9 investigados son indiciariamente un ejemplo de que efectivamente en México se ha usado el poder para realizar negocios ilícitos. En virtud de lo anterior, percibo que lingüísticamente se ha creado una percepción social respecto del tema que nos ocupa, que pudiera ser analizada desde diversos puntos de vista. Ya mis antecesores lo han hecho magistralmente desde el punto de vista jurídico, incluso desde la parte política. Y a mí, por ejemplo, en este momento, con el afán de abonar un poco más, pues me parecería que una premisa que se maneja en este discurso institucional de la presidencia es que, bueno, en México existe el fuero para los servidores. Hay una premisa menor, que los servidores públicos se han aprovechado de este fuero para hacer negocios ilícitos, y la conclusión fue que si no existe el fuero, los servidores públicos ya no podrán beneficiarse del poder para hacer sus negocios. Si mi forma de percibir el discurso institucional es el correcto, entonces para lograr el objetivo planteado, pues lo conducente era eliminar el fuero
Por ello, más adelante entrará el estudio del referido tópico para determinar si en efecto esta figura fue erradicada. Esto sin conceder que el ámbito de validez formal y material del referido silogismo que manejé sea el adecuado. Justo es labor de las universidades, medios de comunicación, abogados, politólogos, ¿no? Abrir los debates y los canales de expresión que sean necesarios, idóneos, justamente para entrar al análisis riguroso de esta circunstancia. Quiero mencionar también que adicionalmente al discurso que anteriormente he manifestado, he notado que se ha introyectado una idea también consistente en que la corrupción es el enemigo que debemos vencer, ¿no? No es nuevo para nadie escuchar hablar de enemigos del Estado. En este sexenio el enemigo a vencer sin duda alguna es la corrupción. Postura que me parece muy loable y con la cual estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que nadie que haya desarrollado un mínimo nivel de conciencia estaría en contra de combatir la corrupción. Todos, me parece, estamos a favor de que se elimine la corrupción. A partir de la premisa referida en las líneas anteriores, percibo que dentro del discurso del presente sexenio se utiliza también una figura muy conocida en el ámbito de la política criminal, la cual es materia de análisis también principalmente por quienes de alguna manera nos encontramos inmersos en el área penal, y dicha teoría se le ha denominado derecho penal del enemigo, que es una teoría creada por Günther Jacobs, ¿no? Jurista alemán, que ha desarrollado sendos estudios en torno a este tema y que incluso un libro de su autoría lleva ese nombre. Con base en los postulados establecidos en esta teoría, se dice que hay acciones específicas que se llevan a cabo dentro de un gobierno en donde puede existir un adelantamiento en la línea de defensa, las penas son desproporcionadas respecto de una conducta que no entra en la fase ejecutiva, se plantea como una lucha, como una guerra, como un combate. Existe una notable reducción de garantías procesales. En torno a este tipo de derecho penal de excepción, grandes juristas de corte mundial han manifestado su desaprobación en torno a la aplicación del mismo, ya que representa un sistema que excluye a un determinado grupo de personas e incluso resulta violatorio de los derechos humanos. Entonces, de la suma de las ideas anteriores, concluyo que el propósito fundamental de nuestro gobierno es acabar con un enemigo, es decir, con la corrupción, y para poder combatirlo es necesario, entre otras cosas, realizar diversas modificaciones a la ley, como por ejemplo la que nos ocupa, y también, verbigracia, la reforma fiscal, por ejemplo, del artículo 113 bis, entre otras. Y entonces, de la interpretación de este lenguaje, pues yo percibo que si hasta la figura más emblemática de este país puede ir a prisión para el caso de incurrir en delitos de corrupción o los que sean, y por esa razón se elimina el fuero, ya que esta institución constitucional solo ha servido para proteger a servicios públicos, a servidores públicos corruptos, pues, y en ese discurso también parecería que dicha figura no tiene otra bondad, de la cual ya se han ocupado también mis antecesores, que han referido que esta figura realmente lo que protege son instituciones, ¿no? En este caso, la de la presidencia, por ejemplo. Entonces, el hecho de que un servidor público goce de un fuero sería razón suficiente para pensar que tenga un comportamiento ilícito, pues no, la respuesta es no, porque en tal caso y bajo ese discurso todos serían corruptos y deberían ser procesados, y no es así. Hay muchos servidores públicos, la mayoría me parece muy buenos y honestos. Entonces también se llega a incurrir en aseveraciones universales, positivas y negativas, tales como nunca, siempre, y bien sabido es que este tipo de afirmaciones pues son simples, ¿no? De derrumbar cuando se presenta una realidad diferente, ¿no? Entonces, si hasta el presidente puede ir a la cárcel por cualquier delito, entonces no importa qué persona sea la acusada, tendrá que responder ante la justicia. Y esto, desde mi óptica, es un discurso que trata de justificar y legitimar todas las reformas que se han venido planteando durante el sexenio, que también, aunque las mismas, como ya se ha estado viendo en algunos casos, pues no encuentren cobijo en la Constitución o que en sí mismo representen la aplicación de políticas criminales con tendencias a la reducción de derechos, o peor aún, proponer reformas que por su propio contenido resulten ser inocuas, ¿no? Ya que sustancialmente no representan pues alguna modificación, pienso yo, sustancial, ¿no? Entonces, no quisiéramos pensar que de alguna manera se utiliza
la Constitución para justificar algunas cuestiones de otra naturaleza, ¿no? El artículo 108, párrafo segundo, dice el anterior que, bueno, este ya lo habíamos comentado, ¿no? Habla también la reforma sobre los delitos electorales, hechos de corrupción que se encuentran contenidos en el Código Penal, ¿no? Hay toda una descripción, me parece que es el artículo 211 del Código Penal, que se refiere a esto. Y entonces en el artículo 111 se mantiene la redacción para proceder penalmente, ¿no?, contra el presidente de la República. Solo habrá de acusarlo frente a la Cámara de Senadores en términos del artículo 110, ¿no? Entonces, yo considero que aperturar el catálogo, que es lo que, desde mi humilde punto de vista, fue lo que se consiguió, lo que se hizo. El procedimiento me parece que ha quedado claro en cuanto a todas las explicaciones que han dado los maestros que ya han hecho uso de la palabra. Considero que es positiva, digamos, en ese sentido, la reforma. También tenemos como pocos referentes de comparación, ¿no? Dice el gran maestro Valadez, ¿no?, en algunos de los conversatorios que tuvo él el año pasado con los propios diputados y senadores, decía, bueno, si el fin y el propósito era como hacer, recuerdo la palabra que utilizaba el profesor, democratizar toda esta cuestión, pues refería, probablemente no se consiguió, ¿no?, en los términos que se maneja ante la opinión y como se viene manifestando. Creo que la virtud de este foro es dejarnos claros, ¿no?, dejarnos claro a todos cuáles son los alcances, los efectos, y que principalmente a través de esta charla y con las exposiciones que nos hizo, por ejemplo, el maestro Gabriel Regino, en donde nos habló de la competencia, las diferentes maneras en que se lleva a cabo, creo que a todos los que nos están escuchando nos ha quedado claro perfectamente esto. Entonces, pues vale la pena el ser concretos, el ser específicos en cuanto a realmente qué fue lo que se hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Yo concuerdo en que el fuero sigue existiendo, ¿no? Me parece que manejarlo ante la opinión como que ya no existe es algo inexacto, es algo impreciso, y pues yo me permití hacer algunas consideraciones de otro orden, en virtud pues también de que ya ha sido brillantemente abordado el tema por mis compañeros, ¿no? Entonces, mi querido maestro doctor Carlos Cuenca, pues esto es lo que yo pudiera aportar respecto del tema. Muchas gracias, don Miguel Gutiérrez Guareca, por sus opiniones. Escuchándolos a todos ustedes, me trae a la memoria al maestro don Fernando Castellanos Tena, que cuando en su cátedra explicaba el ámbito de aplicación personal, mencionaba siempre el fuero. Y decía el maestro Castellanos, que sigue estando en su libro Lineamientos Elementales de Derecho Penal, decía el maestro, existen 3 categorías. La primera categoría federal, para todos los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, órganos constitucionales autónomos, el fiscal general de la República, antes era la Procuraduría, etc. El segundo es para los gobernadores de los estados, diputados federales, senadores en la primera. En la segunda son los gobernadores de los estados, los diputados locales, el fiscal ahora, y de acuerdo a las constituciones locales, quien les concediera la posibilidad de fuero. Y la tercera categoría para el señor presidente de la República. Se ha modificado el texto constitucional, coincidimos con ustedes en que sigue existiendo el fuero, ahora por más delitos, por delitos diversos, que pueden ser solicitados por procedencia política ante la Cámara de Senadores, en el caso del presidente de senadores, en las otras en la Cámara de Diputados, pero finalmente estas 3 categorías son las que encuadran el fuero constitucional que sigue existiendo. Surgen muchas dudas de esto porque la gente en general tiene dudas en relación
a esta política pública que se ha manifestado en esta reforma al 108 y 111. El 110 tomó una connotación de interpretación diferente. Pero yo le voy a pedir a Carlos Daza que nos haga la recopilación de las preguntas que han llegado al programa para que las pueda hacer a los ponentes. Por favor, Carlos. Abre tu micrófono, está cerrado tu micrófono. Por supuesto, querido doctor, muchas gracias. La conferencia ha tenido muchas interacciones con la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live. Y por supuesto, esto además de felicitar a cada uno de los ponentes que han participado, al doctor Arturo Cosío, por supuesto, a nuestro señor director, al doctor Gabriel Regino, doctor Miguel Gutiérrez Huereca, mi querido amigo Albertico Guinto, pues también hacen algunos planteamientos que ponen sobre la mesa para poder conocer un poquito más de sus opiniones. Un primer planteamiento que nos hace Angie Neria se refiere a que si en el entendido que no es retroactiva la ley y que no se podrá juzgar, en este caso, a los expresidentes de la reforma constitucional. Igual y para darle un poquito más de contexto, derivado de este procedimiento y en su momento una consulta popular que hizo el presidente de la República para que el pueblo decidiera si se va a juzgar o no a los presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hacia tiempos recientes, y esto fue sometido, como decía, a una consulta popular. Si podría ser, esto va a la pregunta, aplicado de forma retroactiva esta norma o no. Un siguiente planteamiento, y si les parece hago los comentarios para que ustedes puedan ir haciendo, respondiendo cada una de ellas, que si en alguna vez en nuestra historia ha habido algún presidente que ha sido juzgado y ha pasado por este procedimiento que muy claramente nos han explicado. Y un tercer planteamiento que nos hacen de forma genérica es si podemos contemplar esta reforma constitucional como parte de lo que se denomina en la doctrina derecho penal simbólico, o consideramos que sí podría tener alguna repercusión al respecto. Si le parece bien, doctor Carlos Cuenca, usted marca la pauta de con quién iniciamos. Gracias, Carlos, te agradezco mucho. Pues a la limón o levanta la mano para contestar. Son 3 preguntas, tenemos 3 expositores. La primera, pues Maestro, vamos a dársela a don Miguel. Bien. Escuchando la pregunta que hacían, si mi memoria no me falla y estoy en lo adecuado, me parecería que no ha habido ningún presidente que ha llevado a cabo un proceso y según recuerdo solamente hubo una aproximación con Benito Juárez, me parece, que al final del camino no fue procedente. ¿Sí? En relación con esa pregunta es lo que yo pudiera comentar, maestro. Gracias. En la segunda hipótesis de la retroactividad, don Albertico. Sí, mi querido Carlos, gracias, doctor. El artículo 14 constitucional es muy claro en cuanto a que no se puede aplicar una ley retroactivamente en perjuicio de. Entonces, por supuesto que se aplicará la ley existente, la ley vigente en el momento de la comisión de algunos delitos, traición a la patria o alguna responsabilidad administrativa para un juicio político. Pero no sería aplicable de ninguna manera ahora con esta reforma. ¿Por qué? Porque, bueno, es una reforma que nace precisamente apenas en este año, en febrero de este año, y que no se puede aplicar a los expresidentes. Gracias. Y esta pregunta se la dejamos a don Gabriel porque tiene un efecto más profundo, tal vez hasta político. Don Gabriel, ¿será un acto, como decía Carlitos Daza, simulación o cómo decías, Carlos? De derecho penal simbólico. ¿Simbólico o será de a veras? Bueno, aquí voy a señalar que la reforma constitucional es un hecho, que se puede llevar a cabo una gran cantidad de procesos, denuncias, todo ello, pero habría que separar, desde luego, lo que es la reforma constitucional del discurso político y manejo político de la reforma, que son 2 esferas diferentes. En muchas ocasiones, como abogados, como aspirantes a juristas,
criticamos con justa razón a las autoridades por la forma en que se expresan, por la forma en que hacen sus manejos. Pienso que hay que reconocer que una cosa es nuestro hermoso campo y otro en el que aquellos se desenvuelven. Los otros, diría Jean-Paul Sartre, los otros se manejan con otros fines, con otros medios, pero la reforma ahí está y es un hecho. Muy bien. Carlos, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos minutos. Sí, hacen muchos comentarios felicitándolos por sus participaciones. Igual y rescatar esto que mencionaban. Menciona Claudia Zamora Flores. El derecho penal del enemigo trata de este tipo de delitos. Se refiere a los que mencioné en un comentario anterior. El delito de traición a la patria, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros que están contemplados, ella dice, en el Código Nacional de Procedimientos Penales que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las sanciones administrativas de los delitos cometidos por servidores públicos que la doctora Liz Padilla ha tocado con mucha frecuencia. Este binomio de cómo se abordan las conductas y con esta nueva tendencia que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde para poder analizar este hecho ya se hace un símil a lo que tiene nuestra tradición en el derecho penal de hacer un análisis dogmático de la conducta. Entonces, ese sería un último planteamiento. No sé si alguien quisiera poner un poquito más en el tema. Bueno, ahí rápidamente, perdón que me aventé así, sin levantar la mano, pero sí es importante distinguir, la Ley General de Responsabilidades va en otro carril, ¿eh? Va en otro carril completamente distinto y distante, por fortuna, del ámbito penal. Porque no olvidemos que después del derecho penal está el abismo. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se habla de rendición de cuentas, conflicto de intereses. Eso es otra cuestión mundana, pero allende a esto que estamos nosotros comentando de la declaración de procedencia. ¿Alguien quiere aumentar el Con gusto. comentario? Albertico. Gracias. Sí, creo que, como bien lo dice el doctor Regino, esta ley federal de responsabilidades administrativas, en una armonización que no encuentro la armonización, por ejemplo, con el artículo 110 constitucional, donde establece este artículo 110 que quienes podrán ser sujetos a juicio político y las sanciones que tienen como consecuencia cuando se inicia un juicio político consisten en la destitución del servidor público, su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza. Entonces, y esto también se lleva ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de miembros presentes en la sesión de aquella Cámara, después de haberse sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Pero son sanciones distintas, repito, aquí son sanciones administrativas, como lo decía muy bien Carlos, distintas al tema de la declaración de procedencia, que ahí se aplica esta cuando estamos ante temas del ámbito netamente penal, y en el caso del señor presidente de la República únicamente conoce la Cámara de Diputados. Para los otros servidores públicos, sean diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, gobernadores, etcétera, por supuesto que sí se lleva este procedimiento tal como lo establece también este juicio político, porque hay reglas ahí que se combinan ante la Cámara de Diputados, después ante la Cámara de Senadores, para que se deje en total disposición, porque si hablamos de un gobernador, ante el Congreso local únicamente para que cumpla con la función, como bien lo decía el maestro Regino, de que vea en qué parte del periodo del gobernador se encuentra para ver si se nombra un sustituto o si se convoca a elecciones, no para calificar la declaratoria de juicio político o de procedencia. ¿Sería cuánto? Gracias. Don Miguel, ¿quieres agregar algo o ya no? No, nada, doctor. Pues
hemos cumplido con este objetivo. Creo que hablar con estos temas, hablar de las reformas constitucionales, hablar de las reformas penales, hablar del procedimiento acusatorio adversarial, es muy importante y hace mucha presencia la facultad a través de estos temas. Yo quiero agradecer a mi facultad, la Facultad de Derecho. Quiero agradecer al director de la Facultad de Derecho estas oportunidades y estas motivaciones que nos da para salir y expresar y que la facultad cumpla con ese objetivo de difundir la cultura. Yo quiero agradecerles personalmente a ustedes, Gabriel Regino. Muchas gracias, como siempre, amigo, claro en las exposiciones, muy preciso, y por eso la gente te tiene tanta confianza. Don Albertico Guinto Sierra, muchas gracias, te conozco hace muchísimos años. Fuiste un extraordinario procurador del estado de Guerrero, has sido un litigante muy exitoso y seguramente la gente estará siempre contigo, un excelente catedrático. Don Miguel Antonio Gutiérrez Goreca, muchas gracias por estar con nosotros. Eres un ícono en la educación del derecho, el Colegio Comprender, tus clases en el INACIPE, tu participación en la Facultad de Derecho, y yo espero que en el futuro sigamos haciendo muchos eventos como aquel que hicimos, donde tuvimos muchísimos presentes, tuvimos que cambiar el auditorio Yusemper, porque ya no cabíamos en el aula Jacinto Pallares, y donde comparecieron jueces, agentes del Ministerio Público, magistrados, tu propio hermano, etcétera, donde expusimos muchos temas del procedimiento acusatorio adversarial. Gracias, Carlos Héctor Daza Zaragoza, como siempre, maestro, siempre con tu apoyo, con tu ayuda, con tu presencia, nos enriquece estos eventos. Gracias a todos, gracias a Lore, gracias a Jacqueline. Jacqueline es nuestra operadora en estas cosas. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a Lore. Gracias a todos ustedes y espero que hagamos cosas, muchas cosas juntos a través de los colegios de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal, que aquí está Carlos, que nos opera el Colegio de Derecho Penal, y que sigamos haciendo y llegando a la gente, porque es muy importante que nuestros alumnos, la gente en general, nos escuche, que la gente en general escuche a los profesores, a los peritos, a los doctores, como son ustedes, que tienen un alto grado de credibilidad, pero sobre todo la capacidad de dar. Nadie da lo que no tiene y ustedes tienen mucho que dar porque tienen muchos conocimientos. Muchas gracias. Gracias a todos y esperamos vernos muy pronto. Gracias. Hasta luego.